This call is now being recorded. Bueno, vamos a ver lo que es circuitos de capacitores. Entonces, obviamente van a haber de dos tipos, que obviamente los exámenes van a estar todos mezclados, no es que va a haber o de uno o del otro. Pero vamos a ver capacitores en paralelo. Y capacitores en serie. ¿Sí? No lo voy a dibujar porque en general los circuitos en los exámenes no... a veces el dibujo que hacemos acá confunde un poco. Entonces no los voy a dibujar, sino voy a decir en qué situaciones están en paralelo y en qué situaciones están en serie. O cómo es la situación cuando están en paralelo y cómo es la situación cuando están en serie. Cuando están en paralelo, ¿sí? Los capacitores en paralelo, cuando están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces van a tener el mismo voltaje. Y aparte, la placa positiva, las placas de igual signo, están conectadas entre sí. Sí, lo que va a quedar es que las placas de igual signo van a estar conectadas entre ellas. El voltaje es el mismo, las cargas se suman. Y los voltajes no. ¿Sí? Entonces, cuando están en paralelo los capacitores, el capacitor equivalente a ese paralelo va a ser un capacitor que tenga la suma de las dos cargas. Y las capacidades se suman, ¿no? Y la capacidad equivalente es C1 más C2 más todos los que estén en paralelo. ¿Sí? Esta es la fórmula de capacidad equivalente. Si yo quiero reemplazar esos dos capacitores en paralelo, o tengo que reemplazarlos por uno solo para simplificar el problema. Ahora vamos a ver qué pasa con los capacitores en serie. Entonces, los capacitores cuando están en serie tienen la misma carga. Todos. Tienen la misma carga, vamos a poner, porque no siempre, a veces puede estar en serie con otros dos capacitores, entonces tienen la misma carga, básicamente, ¿sí? Un circuito capacitivo en serie con otro circuito capacitivo, o sea, con otro capacitor, van a tener la misma carga. Pero igual ahora en los análisis va a saltar eso, vamos a ver por qué. Las placas de distintos signos están conectadas entre sí. ¿Sí? Entonces, esas placas de signos van a estar conectadas entre sí. O sea, va a haber una positiva y al lado va a haber una negativa. ¿Sí? Va a ser algo como, acá tengo una placa positiva, acá tengo una placa negativa, acá voy a tener una positiva y acá una negativa, algo así va a ser. Después, los voltajes se suman. Y las cargas no. Y la fórmula de capacidad equivalente es un poco más complicada, no, mucho más.
es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más todos los que estén en serie elevado a la menos 1. Esa va a ser la capacidad equivalente, ¿sí? Entonces, esto es lo que más tienen que tener anotado y sabido de los que son capacitores tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Muchos para explicar, les hacen como un dibujo, pero en los problemas ese dibujo confunde muchísimo, por eso no lo voy a exponer ahora, ¿sí? Bien, entonces voy a empezar ya con un ejemplo medio complejo, muy parecido al del parcial, y cómo se tiene que analizar, cómo se tiene que comenzar analizando cualquier problema de capacitores, y después cómo vamos a determinar quién está en paralelo con quién está en serie con quién, ¿sí? A partir de ese análisis inicial, ¿sí? Bien, entonces copien esto y ahí empiezo con algún problema, como por ejemplo el que me mandó Male. ¿Sí? Hay dos problemas que me mandó Male. Y me habla de un circuito con L abierta, L cerrada. Bien. Es un problema bastante completo. No lo vamos a hacer vamos a dejarlo un poquito más en el último porque es un problema bastante complicado. El segundo problema que mandó, 3 capacitores idénticos, bien. Es un poquito más fácil. Pero vamos a hacer algunos similares, de ejemplo. Bien. Vamos a empezar por los fáciles y después por uno más difícil. Voy a empezar por uno sencillo. Tengo una pila de 50 voltios. Acá hay un capacitor. Acá hay otro capacitor. Son dos capacitores. ¿Sí? Vamos a poner que C1 es 5 microfaradios. C2 es 15 microfaradios. Y lo que me piden es hallar la carga y el voltaje de C1 y C2. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con ese análisis. Así. La batería tiene dos polos. ¿Sí? El palito más grande es el polo positivo de la batería. El palito más chico es el polo negativo de la batería. Del polo positivo van a salir cargas positivas y se van a pegar contra este capacitor que está acá. Vamos a ponerle cargas positivas acá. Y del polo negativo van a salir cargas negativas y se van a pegar a este, que está acá. A esa placa que está ahí. ¿Sí? Entonces, esta placa se va a cargar positivamente, esta placa se va a cargar negativamente. Del otro lado, estas placas no están conectadas a la batería, ¿sí? No están sobre la batería, entonces no van a recibir cargas rojas, porque de la batería salen cargas rojas. Y
lo que va a pasar es que estas cargas negativas que están acá van a inducir, o sea, van a atraer a cargas positivas del otro lado. Y estas cargas positivas que salieron de la batería y se pegaron acá, en esta placa, van a atraer cargas negativas del otro lado. Entonces, lo que vamos a tener es un capacitor, son dos capacitores, pero, digamos, estos dos capacitores recibieron la misma cantidad de carga, ¿sí? Entonces, todos los capacitores que están acá recibieron la misma cantidad de carga, que es la que viene de la batería, que son las cargas rojas. Las cargas rojas son las cargas de la batería. Y del otro lado de sus placas están las cargas inducidas de polaridad opuesta, pero son inducidas, o sea, no, es como que son separadas del conductor. Bien, entonces, acá lo que yo me doy cuenta es lo siguiente, fíjense. Los dos capacitores tienen exactamente la misma carga, o sea, entonces ahí te voy a pensar. Esos dos capacitores tienen exactamente la misma carga. 4 carguitas negativas, 4 carguitas positivas. Y aparte, esta placa que es positiva está conectada, ¿sí?, por el conductor a esta placa que es negativa. Entonces, ahí yo me tengo que hacer la pregunta. Tengo dos capacitores. Pueden estar en serie los dos o pueden estar en paralelo. Pero teniendo en cuenta que las dos cargas son iguales, las cargas de este y de este son iguales, y la placa positiva está conectada a la placa negativa, ¿cómo están esos capacitores? ¿Están en serie o en paralelo? Eso ya, con eso me tengo que responder, con esos datos me tengo que responder. ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. Muy bien, ¿sí? Ahí, porque nos decían que en serie las placas de distinta polaridad estaban conectadas entre sí y los dos capacitores tenían la misma carga. Es decir, Q1 va a ser igual a Q2. Entonces, los capacitores están en serie. ¿Sí? Esos dos capacitores van a estar en serie y, aparte, o sea que ya tengo varias cuestiones. Q1 es igual a Q2. Y cuando digo Q1 es igual a Q2, lo que ocurre es que la carga total es la que aporta la batería. Es igual a Q total. Q total de todo el arreglo, ¿sí? Bien. Otra cosa es que los delta B se suman, es decir, este capacitor que está acá va a tener una diferencia de voltaje, este que está acá, una diferencia de voltaje delta B1. Y este que está acá va a tener una diferencia de voltaje delta B2. ¿Sí? Porque necesitan una diferencia de voltaje para, o sea, ese arreglo de cargas, todo ese acomodo de cargas en las placas del capacitor producen una diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje sumadas, delta B2, es delta B total de ese arreglo. ¿Sí? Delta B total del arreglo de esos dos capacitores, que en este caso es el que provee la batería. ¿Sí? Y lo que voy a tener es que la capacidad equivalente, y cuando digo capacidad equivalente, es la capacidad que tiene todo el circuito. Que tiene todo ese arreglo, en realidad, no todo el circuito, sino ese arreglo que está ahí. Va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 a la menos 1. Bien, con esto yo tengo que poder resolver el problema. ¿Sí? Con esto yo tendría que ya poder resolverlo. Entonces, fíjense que si yo conozco la carga total, conozco la carga de cada uno. ¿Sí? Entonces, voy a plantear lo siguiente. Que voy a decir que
Fíjense que la ecuación para los capacitores que relaciona la capacidad con el voltaje con la carga es Q igual a C por delta V. Esto vale tanto para un arreglo de capacitores como para un solo capacitor también. Pero ahora esta C tiene que ser la capacidad equivalente. Este delta V sería el voltaje al que está sometido todo el arreglo y esta Q sería la carga del arreglo. Bien, entonces lo que yo digo acá, bueno, yo puedo sacar la carga total, o sea, no me dan de datos la carga total, pero la puedo sacar. ¿Cómo? Si esta es la carga total, esta va a tener que ser la capacidad equivalente, ¿sí? Por delta V, y si esta es la carga total, esta es la capacidad total, este tiene que ser el voltaje total de ese arreglo. Al que está sometido, el voltaje total al que están sometidos los dos capacitores ahí. Entonces, primero, esta no la tengo, pero la puedo calcular. Es equivalente. Es 1 dividido 5 más 1 dividido 15, todo elevado a la menos 1. Tomo mi calculadora. Y me queda 1 dividido 5 más 1 dividido 15, y lo elevo a la menos 1. Me da 3,75 microfarads. Bien. Entonces, esa es la capacidad de los dos capacitores así como están arreglados entre ellos. Entonces, ahí ya puedo sacar la carga total, porque tengo esta capacidad equivalente, tengo esto que son 50 voltios, entonces ahí voy a sacar la capacidad equivalente. La carga total. U total es igual a 3,75 microfaradios por 50 voltios, y me queda 3,75 por 50, me queda 187,5 microcoulombs. Y ahí me quedó Q total. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto vale Q1? ¿Y cuánto vale Q2? A ver quién puede acertar esa respuesta. Si la carga total es 187,5 microcoulombs, estos dos capacitores están en serie, ¿cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2? A ver, ¿quién puede acertar? Muy bien, Martina, 187,5. Q1 es 187,5 microcoulombs y Q2 es 187,5 microcoulombs. Bien. Ahora me piden delta V1 y delta V2. Ahora calculo delta V1 y delta V2. Bien. Uso la misma expresión que está aquí, que está acá, pero para cada capacitor, porque ahora yo sé que de cada capacitor tengo su carga y su capacidad. ¿Sí? Yo de cada capacitor tengo que es Q es C por delta V, y como me piden esto, delta V me queda Q dividido C. Entonces voy a tener que delta V1 es igual a
Q1 dividido C1. Es decir, 187,5 microcoulombs dividido 5 microfaradios. Eso me da 187,5 dividido 5, 37,5 voltios. Y delta V2 puedo sacarlo por diferencia, ¿no? Pero voy a hacer la misma fórmula. Q2 sobre C2. La diferencia entre 50, que es el total, y 37,5 es 12,5. O sea que esto me tendría que dar 12,5. Vamos a ver. Es 187,5 microcoulombs dividido 15 microfaradios. Esto me da 187,5 dividido 15, 12,5. 12,5 voltios. Si yo sumo estos dos voltajes, me da 50 voltios, que es el total. A la que está expuesto el arreglo. ¿Sí? Bien. Esto es una forma muy común de resolver cuando dos capacitores están en serie, dos o más capacitores se encuentran en serie, ¿sí? Pero fíjense que el dibujo puede engañar, o sea, no, por eso mucha gente ve ese dibujo y piensa que están en paralelo, porque parecieran que son dos rectas así, dos cosas que están como alineadas en paralelo, pero en realidad están en serie. Bien, vamos con otro. ¿Alguna duda con este?